Hey, buen día. El día de hoy les platicaré del bloque número 2, el origen del derecho, de la asignatura de nociones del derecho. Mi nombre es Mercedes Hidalgo Sosa y soy docente de la Escuela Preparatoria número 1. El tema que voy a abordar del bloque número 2 es la clasificación de las fuentes del derecho. El objetivo general de la asignatura de nociones del derecho es analizar la importancia y necesidad del derecho, asimismo, conocer los conceptos jurídicos más importantes, mediante los referentes teóricos sustentados en textos jurídicos y normativos vigentes, para comprender que toda la organización y funcionamiento de la vida en sociedad está basado en el Estado de Derecho. En particular, el bloque número 2, llamado El origen del derecho, tiene como objetivo conocer de dónde procede el derecho y reflexionar sobre su trascendencia para reconocer su importancia dentro de nuestra sociedad. Les quiero hacer unas preguntas antes de comenzar el tema. ¿Qué entienden por fuente del derecho? ¿Sabes cómo se origina una ley? Bueno, para comenzar les daré el concepto de fuente del derecho. Son todos aquellos actos, hechos, procesos o documentos de donde pueden surgir en un momento dado las normas jurídicas, las que en su conjunto forman el derecho. El día de hoy les voy a platicar de su clasificación. Las primeras son las reales, las históricas y las formales. Voy a comenzar con las fuentes históricas. Se le conoce como fuentes históricas a todos aquellos documentos antiguos que contienen disposiciones jurídicas que en algún caso sirven solo sobre como inspiración, modelo o simple guía al legislador para crear nuevas normas jurídicas. Según García Maínez, las fuentes históricas son todas las leyes que ya no están vigentes y que sirven de estudio o referencia para la creación de nuevas leyes. Un ejemplo de las fuentes históricas en nuestro país es la Constitución Política de 1857. Ahora vamos con las fuentes reales. Según García Maínez, son hechos o acontecimientos o fenómenos sociales, políticos, económicos o culturales que determinan no solo la creación, sino incluso la modificación de la norma jurídica, y es de ellos donde surge la necesidad de crear una nueva norma o ley. Para Rafael, es la esencia del nacimiento de la norma jurídica o del por qué la idea de crear una norma. Y estos pueden ser ideales, es decir, de carácter político, moral o religioso, y también reales, como lo comentaba, de fenómenos políticos, económicos, sociales e incluso ecológicos. Algunos ejemplos de fuentes reales se originan a partir de revoluciones, de guerras, de alguna crisis migratoria, de crisis energéticas o bien también de alteraciones en el clima o desastres ecológicos, siempre y cuando influyan en forma directa en el contenido de las normas jurídicas. La siguiente clasificación son las fuentes formales. Una fuente formal son los procedimientos mediante los cuales se llegó a la creación de la norma jurídica, y el día de hoy les voy a mostrar 6 fuentes formales. La primera es la legislación, la cual se le conoce como el proceso mediante el cual los órganos del Estado, en este caso el Congreso de la Unión, que se conforma por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, crean las normas jurídicas generales, abstractas y obligatorias que integrarán la ley, en este caso, a nivel nacional. A nivel local, recordemos que solamente se integran por la Cámara de Diputados y son para las leyes locales. Ahora bien, el proceso para crear una ley se le denomina proceso legislativo y tiene 6 etapas según la Constitución en los artículos 71 y 72. Este procedimiento inicia con la iniciativa, luego la discusión, el tercer parte del proceso es la aprobación, luego la sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. La siguiente fuente formal es la costumbre. Se le conoce como la más antigua del derecho y según Martínez Roldán, las costumbres jurídicas son repeticiones uniformes y generalizadas de un determinado comportamiento, pero además dicho comportamiento se vive y se acepta como obligatorio. Otra definición es la práctica implantada en una sociedad y considerada por esta como obligatoria,
también llamada derecho consuetudinario o la ley no escrita. Pero, ¿se han preguntado cómo se convierte una costumbre en una costumbre jurídica? Se requieren dos cosas. La primera, que se repita cierta conducta dentro de un espacio y tiempo. Y dos, que las personas de ese espacio en común tengan la convicción de que dicha práctica repetida debe ser obligatoria por ser beneficiosa, en este caso para alguna comunidad o localidad. La siguiente fuente del derecho es la jurisprudencia, a la que se le conoce como el conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, al desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de las leyes, o al definir los casos que no están previstos en ella. El Poder Judicial de la Federación son los facultados para emitir jurisprudencia obligatoria. El Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los plenos de circuito y los tribunales colegiados de circuito. Otra fuente del derecho son los tratados internacionales, que son los acuerdos celebrados entre dos o más sujetos de derecho internacional público, con el objeto de crear, transferir, modificar o extinguir una relación jurídica entre ellos, estableciendo derechos y obligaciones por escrito en un instrumento único o más documentos relacionados entre sí sin importar la denominación. Por ejemplo, el TEMEC, que es el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. La siguiente fuente formal son los principios generales del derecho, que principalmente se utilizan para crear nuevas normas o para tener un marco de referencia cuando se requiera una interpretación de las normas vigentes. El ordenamiento jurídico mexicano no contiene como tal una lista formal de principios generales del derecho, sino que se recurre a ellos en casos particulares, siempre y cuando no contradigan lo que dice la ley. Y algunos ejemplos de principios generales del derecho son la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. El primero en tiempo es primero en derecho. Y por último, tenemos a la doctrina. La doctrina, según García Maínez, se define como aquellos estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, con el propósito teórico de sistematización de sus preceptos, la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. Y bueno, pues esas son las fuentes del derecho, es decir, de dónde emana y surge el derecho. Recordemos que son tres: las reales, las formales y las históricas, cada una con sus particularidades y son las que forman nuestro sistema jurídico mexicano. La referencia de la información que les acabo de compartir es de Mendoza, el año 2012, Introducción al Estudio del Derecho. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.